del Día del Libro. Y mucha literatura es literatura de ficción. Incluso podríamos decir que la buena literatura es literatura de ficción. Pero, curiosamente, en las redes sociales lo que hay es mucha fake news. No hay que confundir literatura de ficción con fake news, porque en la literatura de ficción se sabe que es ficción. Claro. Es que en una fake news se piensa que es una noticia verdadera cuando es una noticia falsa, que es una cosa completamente diferente. Muy bien. Y entonces, yo creo que es un reto actual de la educación enseñar a distinguir entre realidad y ficción. Que cada vez será más difícil con la inteligencia artificial y con lo que nos está lloviendo en las redes sociales. No sé tú cómo lo ves o si tienes alguna Sí, sugerencia, sí, alguna propuesta para hablaremos de ello. Sí, sí, por en supuesto esto. que hablaremos. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Pues yo he estado en San Jordi muchos años firmando libros y, bueno, para mí era una fiesta. Pero como este año no he sacado novela nueva ni libro nuevo, pues no he ido. Las editoriales llevan cuando hay novedades. Pero he estado 7, 8 veces y me lo he pasado. Vamos, es un fiestón. Aquí a Y Madrid sí suelo ir. En la de Madrid suelo ir porque a veces no es necesario haber publicado ese mismo año. Y yo, por ejemplo, publiqué el taller de las emociones con actividades para pequeños de educación emocional, con 80 actividades el año pasado. Entonces, lo quieren promocionar también este año, así que seguramente iré con Grijalbo. Pero lo de Barcelona es una fiesta, vamos. Eso es el gran día. tú que has estado en Barcelona y en Madrid, en este día en concreto, ¿ves diferencias? Sí, sí, sí. Es que en Barcelona es una fiesta. Deberían pasarla al sábado o al domingo, porque mucha gente quiere asistir, ¿no? Y es una fiesta. En Madrid no, es un acto cultural, más que una fiesta. También es verdad que el día de San Jordi es un día y aquí la fiesta dura 15 días. O sea, perdón, la feria dura 15 días. Y entonces, pues van pasando distintas actividades a lo largo de los 15 días y no es una fiesta un día. Entonces, es otra cosa, es una feria del libro y yo creo que San Jordi es una fiesta, aparte de ser el día del libro, ¿no? Muy Bueno, nos bien. queda un minuto, Rafael, nos queda un Muy minuto. bien, pues vamos a aprovechar para saludar, que veo que está conectado el doctor Carlos Hué, que Hombre, estuvo Carlos, ¿qué en una tal? de las primeras. El teléfono, no se te oye. Ahora sí que Ahora. sí. Es que Bueno, me cogéis que ya he cenado, bueno, ¿estás bien? porque yo estoy fenomenal. Me alegro. Estoy por primera vez con mi mujer en un viaje del Inserso, en un hotel en Calella, al lado de Barcelona, en una ruta cultural sobre la figura de Gaudí. Y entonces aquí tienes que cenar cuando te dicen. Y Claro. claro, esto era a las 8, pues comenzaba la cena a las 7:30 y yo he sido el primero que he entrado a cenar. Me encuentro fenomenal. A ti, Begoña, te veo estupenda, pero cada día más guapa, de Me verdad. alegro, me alegro. Pues ya he llegado al séptimo piso, como dicen en Argentina. Ya estoy en el séptimo piso. Exactamente, estás en el séptimo piso. Y Rafa está estupendo también. Sí. También cada día que pasa, él sigue igual, o sea que fenomenal. Pues Bueno, vamos a empezar porque son las Muy 8, bien, Carlos. muy es- bien. Vamos a empezar. Un cordial saludo a todas las A personas que todos. estén conectadas. Muchas gracias por estar aquí presentes en este diálogo que vamos a realizar hoy con Begoña Ibarrola. Begoña Ibarrola, me gustaría decir algunas cosas de ella, porque es una persona muy inteligente, muy activa, muy comprometida. Y Begoña Ibarrola tiene una larga trayectoria profesional en muchos aspectos relacionados con la educación emocional. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 77. Ha trabajado
como psicóloga, también como musicoterapeuta, tanto con niños, con adolescentes, con personas con discapacidad psíquica, con problemas de conducta. Lleva más de 45 años impartiendo formación al profesorado, a las familias, a universidades sobre estos temas, principalmente educación emocional, inteligencias múltiples, psicoterapia, musicoterapia. Es conferenciante nacional e internacional, asesora en numerosos proyectos educativos. Ha publicado, yo ya he perdido la cuenta, pero creo que son más de 270 cuentos que impulsan la educación emocional en más de 6 editoriales que han sido traducidos a más de 10 idiomas. Tiene varios libros para profesores, por ejemplo, Aprendizaje emocionante, Neurociencia para el aula e Inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica escolar inclusiva. De su larga trayectoria, me permito destacar una experiencia que tuvimos cuando diseñamos un programa de formación del profesorado en Guipúzcoa, que fue pionero en su género. Y bueno, y de todo esto, pues vamos a hablar un poquito. ¿Por qué, Begoña, decidiste escribir cuentos? Pues gracias por la presentación, Rafael, y un placer verte virtualmente, aunque me gusta más verte físicamente, pero bueno, la distancia se salta así. Pues yo empecé a escribir cuentos a los 7 años. A los 7 años porque me regalaron Platero y yo, el libro de Platero y yo, y no me gustó nada que se muriera el burro al final. Y entonces yo le pregunté a mi tía que por qué terminaba con la muerte del burro. Y mi tía, que era maestra, muy inteligente, me dijo, bueno, pues escribe cosas nuevas que le pasen a Platero y así no se morirá. No se morirá nunca en tu imaginación. Y entonces empecé a escribir historias sobre Platero. O sea que ahí empecé a escribir. Y luego, ¿qué hice? Pues en la adolescencia, poesía, drama, todo eso. Y luego, cuando empecé a ser terapeuta, vi que era una herramienta fabulosa en terapia, porque yo los cuentos los planteaba con algún tipo de problemática parecida a la que ese niño o joven tenía y dejaba los finales abiertos. Ellos iban haciendo los finales. Entonces, en esos finales, ellos iban como encontrando el hilo de Ariadna para salir de su propio laberinto. O sea que yo empecé a escribir cuentos porque veía que era una herramienta terapéutica maravillosa, pero nunca pensé que me los iban a publicar. O sea que yo empecé a escribir cuentos en el año 77 para terapia, estuve 20 años, pero en el 2000 me escuchó una editora y me preguntó si tenía más cuentos, escuchó uno de mis cuentos que era para cómo trabajaba yo el tema de la vergüenza y la culpa en los niños y tal. Y de ahí me empezaron a publicar. NSM, Cuentos para Sentir, que ya lleva pues muchos años, ha cumplido 20 años ya de vida, con 25 ediciones, y para mí un lujo. O sea que yo empecé a escribir cuentos, primero porque me gustaba a mí escribir, y luego porque vi que era una herramienta terapéutica fabulosa, que en Oriente ya se utilizaba. Investigué un poquito cómo era el trabajo en Oriente con los cuentos, y vi que había toda una trayectoria incluso cultural de siglos pasados, interesantísima. Tus cuentos, Begoña, son un material muy útil, necesario, digno de ser conocido como apoyo a la educación emocional, porque tus cuentos son un material didáctico para la educación emocional. Yo te ruego que nos hagas un breve resumen de lo que las personas que nos están escuchando pueden encontrar en tus principales libros para que tengan y conozcan los recursos que tú ofreces para la educación emocional. Bueno, por un lado, los primeros cuentos que yo escribí, Cuentos para Sentir, volumen 1 y 2, que tienen 46 cuentos y el segundo 40, eran ya cuentos que yo tenía escritos antes como terapeuta. Y solicité a la editorial que me dejara poner una serie de preguntas que se podían hacer o no hacer
porque la lectura de por sí ya tenía su interés, pero eran preguntas que un adulto podía hacer a un niño al que le estaba leyendo el libro, el cuento, para intentar averiguar cómo estaban sus emociones, qué había sentido al leer el cuento, cómo identificaba emociones, empezar a trabajar así. Y luego había un espacio en blanco para que ese niño al que le estaban, o niña que le estaban leyendo el cuento, escribiera un final diferente o dibujara alguna escena. Entonces, desde siempre he presentado los cuentos con una guía didáctica al final diciendo, bueno, si este libro, por ejemplo, de cuentos, el primero, Cuentos para Sentir, tenía 10 capítulos, cada capítulo una emoción, y cada emoción 5 o 6 cuentos. ¿Por qué? Porque así se presentaba la emoción con distintas facetas. Por ejemplo, si había 5 cuentos sobre la tristeza, normalizábamos la tristeza, se veía que había diferentes motivos por los cuales sentirse triste, se veían distintas formas de expresar la tristeza, se le enseñaba al niño también a discriminar cuándo era buen momento para expresarla o compartirla y cuándo no, porque es una emoción muy privada, que nos hace muy vulnerables. En fin, que cada cuento mío se puede trabajar la conciencia emocional, la autonomía, la regulación, las competencias sociales también, porque enfocado al conocimiento de una emoción, pero no solamente se habla de esa emoción, se habla de otras. Ahora, que la carátula del cuento, la contraportada, dice, este cuento trata sobre la tristeza o trata sobre los celos. Es un recurso que las editoriales usan para que el que vaya a elegir un cuento sepa cuál es un poco el tema base. Pero no es solamente una emoción la que aparece en un cuento, es imposible, porque la vida de los personajes tienen muchos momentos de altibajos y donde hay distintas emociones como en la vida diaria. Pero en mis cuentos, ¿qué se puede encontrar? Primero, un cuento interesante, primero divertido, porque los cuentos tienen que ser divertidos, si no enganchan, no sirven. Luego, con unos criterios que tienen que ser muy claros para potenciar la educación emocional. No todo cuento sirve, eso también te lo digo, porque he visto muchos libros y muchos cuentos que no para nada hacen un favor a la educación emocional o la tergiversan un poco. Luego, los adultos pueden encontrar sugerencias didácticas para trabajar con esos cuentos y actividades o dinámicas que pueden servir para sacarle más provecho al cuento. Eso es un poco como yo he organizado distintos cuentos. Pero, por ejemplo, si trabajo en cuentos para familias felices, uno de los que me ha publicado Planeta hace poco, pues allí es para familias. Entonces, se lo leen a los críos, pero las propias familias se dan cuenta de qué elementos tienen que estar presentes en las dinámicas familiares para potenciar la felicidad de todos sus miembros, para potenciar el bienestar emocional, cómo pueden expresar emociones, cómo pueden compartir con los hijos. O sea, a veces no me quedo solo en los más pequeños, sino que pego un peldaño para arriba y digo, a ver, que los papás son los primeros que tienen que aprender a expresar emociones, a gestionarlas, a compartirlas. Tienen que saber un poquito. Entonces yo hago, entre comillas, un manual didáctico para también los adultos que sepan manejarlo, sobre todo aquellos que no están sensibilizados con la educación emocional. Pero eso es lo que se puede encontrar, claro. Suenan muchos cuentos, 270, pero algunos están en un volumen de 40, otros de 20, otros de 10, otros de 6. Yo qué sé, uno que tengo sobre la rabieta, yo también estoy muy enfadado que dice, son 6 cuentos, para trabajar distintos motivos de frustración, de enfado y con tips para familias y educadores de cómo ayudar a gestionar la frustración o a salir de la frustración y distintos motivos. O sea que son muchos, pero porque yo llevo escribiendo mucho tiempo y que los primeros ya estaban escritos antes de que me los publicaran. Pero vamos, yo creo que en mis cuentos, primero son divertidos, luego tocan pues muchos temas colaterales. Ahora, por ejemplo, acabo de dar una conferencia en México sobre la educación ambiental a través de los cuentos, porque hay 8 cuentos míos que trabajan contenido medioambiental. Desde el reciclado, la historia de una lata, desde el reciclado, peligro en el mar, el vertido en el mar de petróleo. Bueno, distintos cuentos trabajan distintas cosas. También sirven para eso. Pero si lee alguien la contraportada, peligro en el mar, es sobre la alegría, porque encuentra solución a un problema. O historia de una lata, es sobre la ilusión, porque a la lata le va haciendo ilusión los distintos usos que le dan. Entonces, es educación emocional, es educación ambiental y es educación en valores. Eso es lo que se puede encontrar en mi obra. Exemplum docet. El ejemplo enseña. Digo esto porque no hay nada como un ejemplo para entender realidades complejas. Digo esto porque te voy a pedir, Begoña,
ya que tú tienes algunos cuentos que son muy breves, yo sé que algunos son de menos de una página y en una página me parece haber leído varios incluso, creo recordar. Y entonces, mientras te piensas qué cuento nos podrías relatar, lo puedes leer, lo puedes improvisar, lo puedes como quieras, pero me gustaría que la gente que nos escucha, como mínimo, haya escuchado un breve cuento contado directamente por su autora Begoña Ibarrola. Voy a por uno, mira, voy a por uno. Mientras lo está buscando, y sé que esto la estoy ahora improvisando, pero Sí, pero está bien, improvisación también. quiero señalar que los cuentos para mí son uno de los recursos más útiles y potentes para la educación emocional, porque en los cuentos se pueden aprender emociones, se puede desarrollar la empatía, la compasión y muchas emociones las podemos aprender a través de los cuentos. Por eso le invito a Begoña que simplemente nos comparta uno de los cuentos. Pues mira, había cogido El clan del talismán porque este es un cuento que a mí me gusta mucho y sobre todo porque las ilustraciones de Jesús Gabán son buenísimas, son buenísimas. Entonces, este cuento en la contraportada dice, es un cuento sobre la amistad. Pero claro, como digo, muchas más cosas. No lo voy a leer, lo voy a contar simplemente para las personas que están escuchando de qué va. Miguel tenía un secreto, quería entrar en el mundo, quería entrar en el clan de los guerreros, que era un clan de su colegio donde estaban los más brutos, los más grandes, los más influyentes, los más, eso, pues todos. Entonces le ponen una prueba, ¿no? Y él dice, bueno, pues yo la prueba la voy a superar porque mi objetivo es entrar en el clan. Pero le dicen que tiene que ir al cementerio por la noche y arrancar una flor maravillosa que solo crece las noches de luna llena, en lugares silenciosos, como es el cementerio. Cuando él llega, la belleza de la flor le conmueve y decide no arrancarla, pero la dibuja. La dibuja porque dice, así saben que yo estaba aquí y que he vencido el miedo al cementerio. Claro, entonces aparece algo que brilla en el suelo, que es una especie de piedra, que es un talismán. Entonces, ese talismán le hace una serie de preguntas sobre por qué quiere entrar en el clan de los guerreros. Le hace reflexionar. Entonces, él muy convencido de que al día siguiente le van a aceptar, lleva su dibujo de la flor, los otros se ríen de él, le tiran la flor por el suelo, se la pisotean y le dicen que de nada entra en el clan de los guerreros porque ha sido un cobardica, no ha sido capaz de arrancar la flor. Pero una niña que ve la flor tan bonita que ha dibujado quiere conocer la flor y le lleva por la noche, otra noche de luna llena, al cementerio para verla. Entonces, así poco a poco se va comentando en el colegio que hay una flor maravillosa que solo crece en las noches de luna llena y entonces se va generando una expectativa tremenda para ir a ver aquella flor, contemplarla, por supuesto no arrancarla. Y al final, pues forman el clan del talismán, porque se van encontrando talismanes que les dan fuerza, que les dan lo que es la verdadera amistad, y empiezan a rescatar las semillas de la flor, que se marchita porque es única, y las llevan a replantar a un lugar que estaba maldito por el pueblo porque decía que había fantasmas y que allí no pasaba nadie. Como las flores querían un lugar silencioso, y entonces forman el clan del talismán y reconocen lo que es la verdadera amistad y ya nadie quiere entrar en el clan de los guerreros. Ese es un cuento, claro, que trabaja muchas emociones, trabaja prevención de bullying, trabaja lo que es el respeto a la naturaleza, trabaja la valentía de Miguel de encontrarse que no va a cumplir el requisito, la prueba, pero que esto es más allá, y trabaja los valores también de éticos. Yo no puedo arrancar esta flor, es bellísima, yo no puedo matar un ser vivo, ¿no? Entonces, no sé, este es uno de los cuentos que se me ha ocurrido para más mayores de 6 años.
Luego para más pequeñitos pues hay también muchos, pero bueno, este es el primero que me ha venido así cuando me ha invitado Rafael. Muchas gracias, Begoña. Si a lo largo de este diálogo se te ocurre compartir algún otro, Ujú. no te reprimas, Sí, sí, porque muy bien, muy bien, muy bien, esto es muy ilustrativo. muy bien. Es curioso cómo, con lo interesante que puede ser la lectura, yo pienso que la lectura debería ser uno de los objetivos principales de la educación, porque si hemos conseguido que las personas cuando finalizan la escolarización obligatoria lean, escriban, pero no solamente esto, sino que se entusiasmen con la lectura, que se emocionen con la lectura. Esto debería ser uno de los principales objetivos de cualquier sistema educativo. Y sin embargo, les invito a cada uno de ustedes a pensar, si preguntáis a estudiantes de 15, 16 años con qué emoción asocian la lectura, ¿cuál creéis que sería la respuesta más frecuente? ¿Tenéis idea de cuál podría ser la respuesta más frecuente? Si estáis pensando que tal vez sería aburrimiento, es una de las respuestas más frecuentes en estas edades. Y uno piensa, qué pena que después de 10 años de escolarización obligatoria, de los 6 a los 16, hayamos logrado el extraordinario objetivo didáctico de asociar lectura con aburrimiento y por lo tanto de haber logrado que muchas personas adopten un comportamiento de evitación frente a la lectura y que prácticamente no leen a no ser que sea redes sociales, fake news y otra literatura similar, lo cual es un despropósito de la educación. Por eso yo te voy a preguntar, Begoña, ¿qué podríamos hacer para fomentar la lectura? Mira, yo creo que el primer acto, vamos a decir así, potente de animación a la lectura, y además lo he leído en algún sitio, los lectores se forman en el regazo de su madre, o de su padre, o de su abuelo. Es decir, hay que leer a los pequeños y que sea un momento mágico. Hay que mantener la lectura del cuento por la noche o durante la cena o en cualquier momento del día, pero para generar hábitos. Porque cuando se lee un cuento se genera un espacio mágico, más allá del tiempo y del espacio cotidiano. Es decir, la imaginación vuela según el cuento te lleve. Si es un viaje a la luna, te vas a la luna. Si es al fondo del mar, te vas al fondo del mar. Porque una de las aportaciones de la neurociencia sobre la lectura nos dice que el cerebro no diferencia entre imaginado y vivido y real. De modo que cuando tú te estás imaginando algo que te está leyendo tu padre, tu madre, tu abuelo o cualquiera, estás viviendo ahí esas sensaciones, esas emociones, esas situaciones, las estás recreando en la mente. Entonces, empezar desde pequeñitos, que los adultos lean. Luego, que cuando vas siendo más mayores, los pequeños vean que sus padres leen. Porque claro, también es un ejemplo y que sus padres disfrutan, ¿no? Que su papá o su mamá está leyendo una novela y que la pueden estar comentando de lo bien que va, del capítulo que han leído, del momento tan cumbre en el que están parados y que están deseando volver a retomar esa lectura. Tiene que ser un disfrute la lectura, no tiene que ser una tortura. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que alguien disfruta, un adulto a tu lado, con la lectura, si a ti te leen y disfrutas, si tú cuando empiezas a leer disfrutas porque encuentras temas que te gusten, tienes alguien que te asesora, los libreros para eso son fabulosos, o las libreras que siempre asesoran sobre qué tipo de cuentos, qué edades, qué temas le pueden interesar. Si luego se buscara, porque esto es un problema que yo creo que es de educación, se buscaran momentos de lectura en el aula, de lectura silenciosa, todos los días, media hora de lectura silenciosa, que cada alumno llevara lo que le gusta y lo que está leyendo en casa, empezaríamos a generar el hábito.
Con lo cual, ese hábito asociado a la diversión, asociado al placer, asociado a que además se están concentrando, o sea, está favoreciendo la atención, pero además dándose cuenta de que, por ejemplo, cuando son pequeños, las ilustraciones tienen un potencial visual impresionante. Si les dejáramos el espacio para que pudieran elegir sobre qué lecturas van a hacer un trabajo, es que claro, a veces en educación les ponen unas recomendaciones lectoras que aburren al más perdido. Si de repente están leyendo Harry Potter y al año siguiente tienen que ir a la Celestina, pues es que de Harry Potter a la Celestina hay un salto cuántico que no, vamos, es imposible. Entonces, es muy importante que ellos elijan qué quieren leer, porque lo importante es que lean. Luego ya irán ampliando con la edad los temas, los autores, por supuesto, no van a leer lo mismo en una edad que en otra, pero que se genere ese hábito asociado al disfrute y que se les permita, por ejemplo, eso, hacer trabajos sobre cosas que han leído, no sobre lo que les mandan, que suelen ser normalmente muy mal elegidas. Entonces, los buenos profesores o profesoras de literatura dejan que traigan los libros de casa. ¿Qué te interesa a ti? Tráelo. O proporcionan ideas a los que no son lectores de, mira, esto te puede gustar. ¿Por qué? Porque le conocen, saben de qué va un poquito su psicología, su personalidad, y entonces le van animando a la lectura. Cuando ya se hace un hábito, pues no se abandona en la adolescencia, pero si no se ha hecho un hábito, pues normalmente lo que tenemos es que las estadísticas nos dicen que de 10 a 15 años el 77% son lectores, pero de 15 a 18 baja al 44%. Entonces, claro, ahí empiezan las redes sociales, empieza todo el uso de la tecnología, empiezan las extraescolares, empieza la exigencia escolar en la ESO y no les queda tiempo para disfrutar de la lectura, excepto aquellos que ya hayan consolidado ese hábito. O sea que para mí es importantísimo consolidar el hábito antes de que lleguen a la adolescencia, para que luego la adolescencia también sea su refugio particular, porque no hay nada más bonito que verte reflejado en el libro. Y el libro que sea como un espejo, donde tú aprendas a conocerte a través de la vida de los personajes y te veas reflejado. Entonces, en la adolescencia es un recurso fantástico para salir de muchas situaciones de dependencia, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en crear hábitos antes de los 15 años, antes de los 14 años. Muy bien, Begoña, has citado el cerebro y por tanto la neurociencia y tienes un libro que creo que el título es Aprendizaje emocionante, neurociencia para el aula. Que tú prologaste magníficamente. Coincidencias de la vida. Entonces, me gustaría, Begoña, que nos dijeras algo de lo que la neurociencia dice sobre la lectura y que el profesorado debería conocer o puede estar interesado en conocer. Si nos Mira, puede decir algo sí. sobre esto. Bueno, el primer punto, el que he dicho ya, ¿no? Que es sumamente importante darnos cuenta que el cerebro no diferencia entre imaginado y vivido. Eso es súper potente. O sea, si por ejemplo, y además se han hecho pruebas, si una persona que tiene una lesión cerebral y no puede mover partes de su cuerpo, pero esas zonas todavía están representadas en su cerebro como unas zonas motoras, lo que pasa es que tienen una ligera lesión o hay algún tipo de obstáculo. Ese lector está leyendo que un personaje corre por el bosque y se activan sus neuronas motoras. Un personaje está volando y aparecen sensaciones de percepción, incluso cinestésicas, de percepción de la humedad, del aire. Un personaje está en el bosque y puede oler la humedad, puede escuchar los pájaros. O sea, el cerebro se activa y se crean unas redes neuronales súper complejas y cuanto más, por ejemplo, si hay ilustraciones, todavía mucho mejor, porque entonces te dan un aporte visual fantástico. Pero si no hay ilustraciones, tú te lo estás imaginando y el cerebro lo está viviendo. Claro, eso imprime una responsabilidad a los adultos de qué lecturas les damos a los niños y adolescentes. Porque si todo lo que están viendo son escenas violentas, llega un momento que el nivel de violencia lo tienen aceptado y el umbral sube muchísimo, porque se han acostumbrado a leer tanta violencia que su cerebro lo ha dado ya como por normal, entre comillas. Eso es una aportación muy interesante. Luego, otra que dicen es que ahora hay mucho debate entre leer en papel
y leer en tecnología, leer en un ebook. Y los audiolibros, si escuchar, leer o leer tú, y leer en silencio o leer en voz alta. Y hay una clara diferencia entre leer en voz alta y leer en voz baja, porque es que además hasta San Agustín en el siglo IV se asombró de que el obispo Ambrosio leía y movía la boca pero no emitía sonidos. Antes la lectura era en voz alta siempre. Luego empezó a interiorizarse. Entonces, se activan las mismas zonas en el cerebro, lectura en voz alta, lectura interior. Pero en voz alta la persona está más pendiente, entre comillas, de la pronunciación correcta. Y el niño, sobre todo los primeros lectores, no están tan dispuestos a imaginar y a soltar la forma de la lectura y se centran más en la forma porque se están entrenando. Entonces, los audiolibros no activan las mismas zonas, porque sí potencian la imaginación, pero, por ejemplo, no tienes la capacidad de ir para atrás. Y, sin embargo, en un libro tienes la capacidad de ir para atrás y decir, pues esta escena me ha gustado, o a lo mejor he perdido la atención y tengo que volver para atrás porque me pasa una página que muchas veces nos pasa hasta a los adultos, que leemos y no nos enteramos y tenemos que ir para atrás. Entonces, lo que ahora se está investigando mucho es qué zonas se activan con la lectura en voz alta, lectura en voz baja y escucha. Entonces, se está ahora investigando en eso y ya te digo, lo más potente es la lectura interior en cuanto a la imaginación. Porque si tú lo lees a tu ritmo, lo lees repitiendo la lectura las veces que quieras y suelta la imaginación. No tienes que demostrar que sabes leer, no tienes que demostrar que pronuncias bien. Pero si es lectura en voz alta, por ejemplo, en una clase, entonces tienes que demostrar que lees bien. Ahí hay una tensión más bien cognitiva. No disfrutas tanto de lo emocional. Cuando ya eres buen lector, ya disfrutas de lo emocional a tope porque no estás pendiente tanto de la parte cognitiva de lo que es el proceso de lector. Y lo que sí que se ha demostrado es que, por ejemplo, y hay un libro que se ha escrito hace poco, no me acuerdo de la autora, pero es de la lectura en voz alta. La lectura en voz alta en familia refuerza los vínculos familiares, desarrolla competencias cognitivas, amplía el vocabulario y permite que toda la familia siga un relato y dediquen un tiempo exclusivo a leer. Claro, hay que elegir un tema que guste un poco a la edad media de los sujetos de una familia, que no sea ni para muy pequeños ni para muy mayores, pero luego comentan. Entonces, se está investigando ahora en estos temas con mucha fuerza, porque lo que está claro es que todas las actividades en el cerebro que estimulan la lectura son vamos a decir, multifacéticas. Se crean redes de conexiones neuronales muy interesantes, muy interesantes. Y la ilustración tiene una parte también muy importante en despejar la imaginación. Lo que pasa es que yo soy partidaria, personalmente, de leer a los niños libros con ilustraciones y libros sin ilustraciones. ¿Por qué? Si no tiene ilustraciones, el niño se imagina el personaje como le da la gana. Si tiene ilustraciones, se lo imagina como el ilustrador lo ha ilustrado. Entonces, yo alguna vez en la feria del libro me he encontrado algún lector que me ha dicho, es que Dracolino no es como lo has dibujado. Y digo, claro, Dracolino era un cuento que no tenía ilustraciones al principio, el lector se lo imagina y luego cuando la editorial decide ilustrarlo, el ilustrador se imagina a Dracolino de una manera, pero el niño se lo había imaginado de otra. Ese lector tenía ya su propio personaje. O sea que yo creo que hay que combinar. Y lo que sí dice la neurociencia es que trabajan áreas distintas. Si hay ilustración, no hay ilustración. Si se lee en voz alta, si se lee para adentro. Y lo que está claro es que favorece los procesos de atención, de concentración y de memoria, aparte del vocabulario y aparte de todo lo que hemos dicho, la imaginación. Los niños lectores normalmente escriben mejor, hablan mejor, tienen una capacidad cognitiva más, o sea, elaboran el pensamiento de una forma diferente y esto se ve en las funciones ejecutivas. O sea, la lectura desarrolla y ayuda a las funciones ejecutivas. Una de ellas, como tú bien sabes, el autocontrol. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo, no tienes que hacer caso a todos los estímulos que están a tu alrededor, te concentras. Y pocas acciones hay tan de concentración como la lectura. Tienes que seleccionar de todo lo que hay en tu entorno el libro y focalizas la atención, se genera concentración y eso mejora el autocontrol a nivel cognitivo y a nivel emocional, claro, por tanto.
Muy bien, gracias, Begoña. Cuando se habla de lectura, muchas veces se identifica lectura con lectura de literatura y por lo tanto de ficción. Sin embargo, hay muchos tipos de lectura que creo que conviene recordar. Hay una lectura recreativa de cuentos, una lectura informativa, una lectura de estudio, una lectura de análisis, una lectura crítica, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de lectura. A lo largo de la escolarización se pasa del aprendizaje inicial de la lectura, alrededor de los 6 años, a veces antes, pero es oficialmente los 6 años cuando se inicia, y en este aprendizaje inicial de la lectura se puede hacer de distintos métodos, global analítico, sintético, etc. Curiosamente, tengo entendido que más de 50 años de investigación no han logrado detectar cuál es el mejor, porque el factor profesor es más importante que el método. Pero lo que quería comentar es que después del aprendizaje inicial de la lectura, se va pasando progresivamente a la lectura para el aprendizaje. Y por tanto, la lectura en las materias académicas y por tanto la lectura de historia, de geografía, de ciencias naturales, de física, de química, etcétera, etcétera. Este paso de el aprendizaje de la lectura a la lectura para el aprendizaje requiere entender que todo profesor es un profesor de lectura. Lo que no estoy seguro es de que todo profesor haya sido debidamente formado para ser un profesor de lectura y enseñar a través de la lectura los contenidos de su materia. Porque lo importante para cada materia es que el profesor motive para que el estudiante pueda continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida. Pero tengo la sensación de que al pasar del aprendizaje de la lectura a la lectura para el aprendizaje, ahí se produce una ruptura que es la que tal vez puede provocar esta reacción de asociar lectura con aburrimiento porque tienen que leer cosas que no son de su interés, tanto materias académicas como literatura obligada, lo cual dificulta, porque no hay tiempo para todo, dificulta que durante unos años muy importantes de la vida, que son los de secundaria, no haya tiempo para leer lo que realmente me place. Esto, para mí, me ha dado lugar a la reflexión sobre la importancia de una lectura emocional. Lectura emocional en el sentido de que al leer es muy importante tomar conciencia de las emociones que experimentamos durante la lectura. Las recientes investigaciones sobre emociones epistémicas, las investigaciones sobre emociones epistémicas ponen de relieve que en los procesos de adquisición de conocimiento, por lo tanto, en los procesos de aprendizaje, por lo tanto, en la lectura, seamos conscientes o no, estamos experimentando emociones continuamente. Y entonces creo que esto es una llamada de atención para tomar conciencia de este principio de que todo profesor, sea consciente o no, le guste o no, es un profesor de lectura, debe enseñar los contenidos de su materia y debería formarse para poder relacionar la lectura de su materia con una dimensión emocional.
¿Cómo ves, Begoña, todo esto? ¿Qué piensas de esta expresión lectura emocional o emoción, en fin, lo que acabo de comentar, para simplemente potenciar la lectura? Mira, yo creo que siempre que leemos algo que nos gusta, sentimos emociones. Y siempre que leemos algo que nos obligan, sentimos emociones. Solamente que las emociones son distintas. Cuando yo me siento bien eligiendo lo que voy a leer que me gusta o cuando me obligan a leer algo que no me gusta. Evidentemente las emociones son distintas. Pero creo que la lectura y la emoción van de la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que emoción y motivación también sabes que tienen la misma raíz latina, movere, movernos hacia. Entonces, cuando un profesor está motivado, le gusta su asignatura y es un apasionado del tema, lo contagia a los alumnos y lo transmite o verbalmente o a través de lecturas, pero de una forma muy diferente a cuando un profesor entra en el aula totalmente aséptico, él va a impartir la asignatura, y esto se da mucho en secundaria, porque a lo mejor ha encontrado ese trabajo, pero no es maestro vocacional, cosa que en otras etapas no sucede, y entonces abran el libro por la página tal y lean tal cosa que luego les voy a preguntar. Eso no es lectura emocional, o mejor dicho, provoca emociones negativas en el alumnado porque no hay automotivación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el profesor, para mí la figura clave es el profesor y cómo maneja los temas que va a transmitir al alumnado. Porque yo conozco profesores maravillosos que comienzan siempre sus clases o con un cuento, o con una anécdota, o con una poesía, o con una canción, o con un rap, da igual, pero con algo que les atrae la atención al alumnado y luego ya sigue metido, vamos a decir así, en harina con aquello que tiene que trabajar ese día. Por ejemplo, hace poco, pues me decía una profesora, me llamó mucho la atención y me gustó, la verdad, que estaba explicando a los alumnos el ciclo del agua a través de uno de mis cuentos, que es Aventura de una gota de agua. Yo, Aventura de una gota de agua, no para nada pensé en el ciclo del agua, pero sí que es verdad que aparecen todas las fases del agua, desde la gotita de agua que quiere salir del suelo y ver el sol, y le siguen otras y se convierte en manantial, y va pasando por distintos estados, luego acaba en el mar, acaba en la nube, luego se hace nieve, luego la nieve, un copo de nieve cae sobre la tierra, el sol la deshace y vuelve a dormir, la gota. O sea, sí, claro, es el ciclo del agua. Yo no lo escribí pensando en eso, yo lo escribí diciendo, pues qué aventuras tiene que pasar y qué bonito tiene que ser, porque además es un cuento sobre la gratitud, que según va pasando por las plantas, alimenta a los animales, a las plantas, le van dando las gracias. Era un cuento sobre la gratitud. Pero dije, hombre, pues es que es una idea muy buena, claro. Si tú lees en primaria un cuento, es que te acuerdas perfectamente del ciclo del agua, no te lo tienes que aprender de memoria. Entonces, de ahí que la figura del profesor sea el que decante qué emociones vas a sentir, pero emociones sí o sí se sienten unas u otras. O sea, yo creo que la educación no es emocionalmente neutra y un aula nunca es emocionalmente neutra. El profesorado es el que puede promover emociones positivas que ayuden a aprender o promover emociones que no ayuden a aprender, como el miedo o el aburrimiento, por ejemplo. Entonces, la lectura de un texto elegido por ti genera unas emociones, la lectura impuesta genera otras emociones dependiendo del que te lo proponga. Y si es hábil y es un docente o una profesora muy comprometida, muy apasionada por los temas que quiere transmitir, te aseguro que contagia esa emocionalidad positiva al alumnado y busca aquello que les automotive, porque ya sabemos que nadie motiva a otro, que al final es tocar el botón de la automotivación. Yo creo que la figura del profesor ahí es clave. De hecho, todos nos acordamos de profesores que nos entusiasmaron y que a lo mejor nos mandaron trabajar muchísimo y nos mandaron leer muchas cosas, pero era tal la pasión que ponían y tal lo bonito que era que compartíamos todo lo que habíamos descubierto y habíamos leído, que se nos pasaba la hora volando, y había otros que eran terroríficos, que habría eso, abre el libro por la página tal, léete tal. Claro, pues es que eso, a ver, un aburrimiento tremendo. O profesor o profesora de literatura que te manda, pues eso, unos textos que no tienen nada que ver con tu vida, ni con tu nada, que no te engancha, que no te engancha. Entonces provoca aburrimiento, rechazo. Con lo cual, para mí, como siempre, no es el método, sino la persona que ejerce el método. Y esa persona es el mediador, que en este caso es el educador. Es la figura clave. Y cuando un educador, tú lo sabes, porque hemos dado muchos años de formación tú y yo, cuando un educador se forma en educación emocional, lleva las emociones al aula.
aquellas emociones que potencian el aprendizaje y potencian el bienestar de todo el aula, primero de él y también del alumnado. Y aquella persona que tú y yo hemos compartido a veces también, que no cree en las emociones o que no quiere tocar nada del mundo de las emociones y se queda solamente a nivel cognitivo, bueno, transmite conocimientos, pero posiblemente ningún alumno suyo se acuerde de esa persona más, ni le haya entusiasmado con ningún tema. Eso es opcional, claro. No se puede obligar a que nadie aprenda educación emocional. Yo, si fuera ministra de Educación, lo tenía claro, pero como no voy por ahí, pues ni tú, pues no hay nada que hacer. Algún día nos harán caso. Más que nada porque ya se ha demostrado que la educación emocional previene la salud mental, y como está todo el mundo muy preocupado por la salud mental, pues a lo mejor por ahí tenemos la oportunidad de que se les ocurra a alguien, algún iluminado o iluminada que incorpore la educación emocional en la formación del profesorado y así sepan hacer esta distinción que tú has dicho. Leer para aprender, aprender leyendo, pero con emoción y con emociones que favorezcan el aprendizaje, no con otras. Con lo que acabas de decir, Begoña, resumiría diciendo que la educación emocional puede ser la mejor estrategia para potenciar la lectura Sí. y para formar al profesorado para que contribuya a que los estudiantes se entusiasmen con la lectura. Gracias, esta es una idea fundamental de la educación emocional. Me gustaría comentar algo, y con eso será ya la última pregunta que te estoy haciendo para pasar después a que las personas que están participando en este acto también puedan preguntarte. Un tema que me preocupa es el siguiente. La gran literatura es literatura de ficción. Así tenemos las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides o de Shakespeare, que son ficción, pero que son gran literatura. Sin embargo, en el siglo XXI tenemos un reto delante que lo hemos tenido siempre, pero creo que ahora se hace más prioritario abordarlo para que los estudiantes, para que todas las personas puedan distinguir entre realidad y ficción, porque circulan millones de fake news que la gente no es capaz de distinguir que ahí hay una mentira. Una fake news es una mentira, mientras que la literatura de ficción no es una mentira. Sabemos que es ficción y nos emocionamos con la ficción. ¿Tienes alguna propuesta, algo que nos pueda orientar sobre cómo contribuir a que todas las personas puedan distinguir entre realidad y ficción? Bueno, aquí yo creo que hay un reto educativo de primer orden que es desarrollar el pensamiento crítico, que se pone en todos los objetivos curriculares, en todos los colegios, vamos, yo siempre veo pensamiento crítico. Pero luego ahondas un poquito y tú dices, vamos a ver, para que un alumno, un adulto ya después, pueda ver una noticia y buscar, contrastar para ver si es una noticia falsa o es verdadera, buscar distintas fuentes y hacerse su idea, tiene que desarrollar una función de la mente que es la reflexión. Y en las aulas no se enseña a reflexionar. Se enseña a hacer, pero en los momentos de parón y el cerebro encima, el cerebro para aprender necesita reflexionar, necesita tiempo para reflexionar y para encajar las piezas. Nuestros alumnos muchas veces parecen pavos que están todo el día comiendo para luego prepararles para la Navidad. O sea, comer. ¿Y la digestión cuándo? Si es que si nosotros mismos comemos todo el día y no digerimos, nos morimos. O sea, y es aprender y no reflexionar. Si se acostumbrara desde pequeñitos, has leído esto o leemos esto, y ahora, ¿qué te parece? ¿Cómo actúa este personaje? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Y esto qué te parece? ¿Está bien este comportamiento o debería haberse comportado de otra manera? Si se les enseña a reflexionar desde pequeños, se van formando mentes críticas que luego cuando son mayores ya pueden desarrollar ese pensamiento crítico y darse cuenta de que a lo mejor alguna noticia sin más no se la tienen que tragar, sino que la tienen que contrastar. Ya sabemos que es difícil a veces buscar contrastes, porque ahora la inteligencia artificial
Yo el otro día vi a Chema Alonso explicar cómo puede generar rápidamente en 5 minutos pues una propaganda falsa, por ejemplo, contra alguien en 5 minutos. Provoca, bueno, críticas a una persona, a otra, y lo han provocado bots, o sea, ordenadores, no personas. Pero la gente se mete en esa dinámica, ve que otros están en contra, pues yo a favor, pues yo en contra, y genera, porque él mismo lo demostró en televisión, genera un debate bestial con cosas falsas. Y la gente ya posicionándose en favor o en contra. Ahora mismo, con el tema de la inteligencia artificial, lo tenemos crudo. Pero hay otro peligro todavía que a mi modo de ver es un poquito también, a ver, es una situación difícil. Cuando entre la realidad virtual, y la realidad virtual la tenemos ahí, las gafas que ha creado Apple no es realidad virtual, es realidad aumentada. Y tú vas a estar en un aula, te pones las gafas y estás en el aula. Tú te pones las gafas y decides que te vas a la selva y vas a la selva. Pero ojo que te aparecen animales. Y es que están creando programas para ver qué se siente tirándote por un precipicio. Y tu corazón le puede dar un paro, porque nuestro cerebro no diferencia entre imaginado y vivido. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo me pongo unas gafas y estoy en una situación, mi cerebro cree que está en esa situación. De modo que las emociones, las sensaciones, todo va a ser como si fuera real. Entonces, la realidad virtual nos está generando un problema a nuestros cerebros que no son capaces de discriminar por sí mismos si es verdad o es ficción. Es lo que decía antes. Lo que antes era un valor, que lo que imaginamos se puede vivir, puede convertirse en un contravalor y en un peligro incluso. Que tú te estés imaginando algo y tu cerebro lo dé por válido y no es verdad porque te has puesto unas gafas. Entonces, sin embargo, con las fake news, para contrastar y aprender a contrastar un mensaje, tienes que buscar otras fuentes y la gente no está acostumbrada a hacer eso. Y eso se llama reflexionar. Reflexionar y antes de dar una opinión, informarte y buscar. Y información no en una fuente nada más, en varias, para luego crear tu propia forma de pensar o tu propia opinión. Entonces, hoy en día estamos muy manipulados por los medios de comunicación que dicen qué tienes que pensar, por la falta de reflexión, que no me dejan a mí desarrollar mi parte de reflexión y mi pensamiento crítico, y estamos en una situación, por lo tanto, peligrosa en cuanto a que tenemos enemigos o elementos que, como tú decías, claro que la ciencia ficción, yo sé que es ficción, y sé que me estoy imaginando y sé que es una novela. Puedo cerrar el libro cuando quiera, eso sí, puedo cerrar el libro. Igual que si estás viendo una película de Hitchcock, te da mucho miedo, puedes apagar la tele. Claro, no pasa nada. Pero con las noticias falsas no. Te llegan y lo mismo, nos estamos informando. No tendríamos tiempo para intentar contrastar todas las noticias que salen a ver si son verdaderas o falsas. No tenemos tiempo, literal. Con lo cual, o desarrollamos también otra función de la mente que está poco desarrollada, que se llama intuición, o vamos mal. Porque a veces la intuición te dice, esto a mí me da que no, que por aquí no. Ah, pues esto me da que sí. Habrá que trabajar con la intuición, porque desde luego el razonamiento es muy lento y dada la situación en la que estamos hoy en día, es muy fácil confundir verdad con mentira, realidad con ficción. Por lo tanto, hay que preparar a las generaciones para esa realidad que van a encontrarse, pero ya, porque ya está. Y no están preparadas. No hay pensamiento crítico porque no hay reflexión. Entonces yo, ¿qué es lo que recomiendo? Buscar ratos de reflexión desde los 6 años, desde los 5 años, que si se lee algo, vamos a reflexionar. Que el mismo profesor comente algo que no es verdad, para que unos digan si sí, por qué sí, y si no, por qué no. Y ahí se van entrenando. Y que tengan recursos cognitivos y emocionales para discriminar. Pero lo tenemos crudo, claro. Gracias, Begoña. Muchas gracias. Interesantísimo todo este tema. Daría mucho de sí. Pero vamos a pasar a que las personas que quieran intervenir, que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna pregunta. Yo os pediría que fueran preguntas breves para dar tiempo a que podamos formular las máximas posibles a Begoña. Muy Por bien. tanto, activad el micro, levantad la mano, activad el micro y le dirigís la pregunta directamente a Begoña.
¿Quién tiene la primera? ¿Quién quiere empezar? Carlos Hue, adelante, doctor Carlos Hue. Primera intervención. Después, Inma Martín. Adelante, Carlos. Bueno, enhorabuena, siempre es un placer escucharte, Begoña. Yo querría hacer dos cosas. Una, la primera es que me contestes qué importancia tiene en la generación del hábito lector los amigos, las amigas. Y la segunda, sí que me gustaría saber quién te contó o quién te contaba a ti los cuentos cuando eras pequeña. Empiezo Gracias. por la segunda. A mí me contaba cuentos mi tía, una tía que tenía, mi madre a veces, pero una tía maestra me contaba los cuentos. Y es la que me regaló Platero y yo y me invitó a escribir otros finales, ¿no? Para Platero antes de morirse, para no matarlo directamente. Y, y sí que es cierto que los amigos influyen igual que influyen las modas. ¿Por qué? Porque normalmente las recomendaciones pasan de amigo a amigo. Oye, que este libro me ha gustado, oye, que Jerónimo Stilton está fenomenal. Oye, que vamos, oye, pues cómprate tú el primero y yo me compro el segundo y luego nos intercambiamos. Yo creo que los amigos, precisamente, una de las cosas que hacen es compartir sus juegos, sus intereses y también sus intereses de lectura. ¿Qué es lo que pasa? Que en los sitios donde, en los lugares, tanto pueblos, ciudades, como sobre todo a veces en escuelas o en bibliotecas, que las bibliotecas tienen un papel muy importante ahí, ¿no? Si generan clubs de lectura, se intercambian entre los amigos los libros, los cuentos, van hablando, ¿y qué te ha parecido este? ¿Qué te ha parecido? Uy, este está fenomenal, pero no te voy a contar el final porque si no, no lo lees. Tal. Yo creo que las amistades juegan un papel muy importante a la hora de elegir aquellos temas que les gustan, pero por ejemplo, a nivel de primaria, porque luego ya empiezan ya en la adolescencia a tener sus gustos y preferencias particulares. A unos les gusta más la poesía, a otros les gusta más la novela histórica y a otros les gusta más la novela de ciencia ficción y otros la romántica. Entonces yo creo que hay un momento donde empiezan ya los gustos personales, que aunque sean amigos, tienen inclinaciones diferentes, partiendo de la base de que a lo mejor a todos les gusta la literatura, pero los estilos difieren mucho. Pero en primaria casi siempre entre los amigos se forman, entre comillas, pequeños clubs de lectores que se intercambian, que hablan, que comentan y que hacen el seguimiento a lo mejor a una colección. Yo, por ejemplo, que leía a Enid Blyton, los cinco, la pandilla de los cinco, que ahora se sigue leyendo, pues también con amigas nos intercambiamos. Tú cómprate el número 3, yo el número 2, y así podemos leer las dos libros. Y esto se sigue haciendo, por fortuna, claro. Gracias. Le pasamos la palabra a Inma Martín. Bueno, muchas gracias por este súper encuentro, me encanta, qué gozada. Pues mira, por una parte quería comentaros una cosa breve que hacen en mi cole y me encanta, que se llama Apadrina un lector, y es una actividad donde los mayores de primaria apadrinan un niño en infantil y les leen cuentos, con lo cual es como más cercano y me parece como una idea súper bonita, pues si a alguien le resuena o la quiere poner en la escuela, me parece súper bonita, genera vínculos entre los mayores y los pequeños y está súper bien, me parece bonita comentarla. Muy bien. Quería preguntarle a Begoña un tip, porque alguna vez he intentado en mi cole, es una cooperativa de padres, con lo cual es un poquito más accesible, ¿no? Que un cole privado o que un cole público. Y Perdón, Inma, perdón, es que yo no lo escucho muy bien. Se oye mal, sí. Sí. No sé si puedes aproximarte un poco más al micro porque puede perdemos ser la para... cobertura. Vale, perdón, es que puede ser la cobertura, ¿eh? A ver. Sí, se escucha. Sí, sigue, por favor. Sigue, a ver si... Pero ¿Alguna no, idea? ahora no se te escucha. ¿Ahora no? Ahora Ahora sí, sí, ahora sí. sí. Perdón. Quería preguntar algún tip. Yo llevo años intentando que en mi escuela, de hecho hay un programa en la RIE donde se educa a padres y a profesores de la misma manera para que a los hijos les llegue como la misma información en educación emocional desde las familias y desde el profesorado. Pero no consigo que en el cole me escuchen, entonces, por más que lo pido, y digo, no sé, digo, igual tenéis alguna idea o sea, para intentarlo, algo que se os ocurra de cómo abordar el tema para que me escuchen y puedan, no sé, cómo llevarlo, ¿sabes? Llevarlo al cole.
eso contesta tú, Rafa, porque hemos estado en muchas formaciones conjuntas los dos y yo, por ejemplo, te puedo decir que muchos coles, cuando les dices que la tripartita puede subvencionar, entonces les convences, porque a veces es tema de recursos. Y también, evidentemente, tienes que convencer al equipo directivo, que merece la pena apostar. Una de las cosas que ahora en más centros están aceptando la educación emocional, pues curiosamente es también por la figura del coordinador de bienestar. Ya. Al aparecer la figura del coordinador de bienestar y no tener formación, en algunos coles han aplicado precisamente programas de formación en educación emocional para que el coordinador luego pueda coordinar el bienestar, porque si no sabe ni lo que es y no sabe cómo conseguirlo, entonces Vale. eso puede ser un camino, ¿no? A través de la formación para coordinador de bienestar. Y por otro lado, ahora es un argumento de peso que las competencias emocionales son un factor de prevención de salud mental, y con todo el follón que tenemos de suicidios, autolesiones y depresión en las aulas de aquí, pues yo creo, bueno, a las aulas de este país y de muchos países, ¿eh? No es solamente un problema nuestro, pues se le podría convencer por ahí. ¿Quieres que los alumnos aprendan, que tengan un nivel de bienestar emocional bueno, que se evite a poder ser el malestar emocional y la enfermedad mental? Pues tienes que formarte en esto y aplicarlo en las aulas. Si no convences con eso, muy difícil me parece. No sé, Rafaela, ¿a ti qué se te ocurre? Creo, Begoña, que has tocado los temas claves. Solamente repetiría lo que ya has dicho y en todo caso insistir en que el profesorado es el primer necesitado de competencias emocionales, que los hijos del profesorado también lo necesitan, que o nos lo proponemos o las probabilidades de que tanto profesorado como sus hijos experimenten ansiedad, estrés, depresión, ideación suicida, trastorno obsesivo compulsivo, los problemas de salud mental, como ha dicho muy bien Begoña, la mejor promoción de la salud mental es a través de las competencias emocionales. Si esto no les sirve, pues apaga y vámonos. Pero, pero Promover el cambio de director entonces, porque vamos, o sea, te entiendo de todas formas porque sé que incluso así no se lo toman en serio. no, no Pero es gracias por compartirlo y sabemos que estamos haciendo red para extender estas ideas. genial. Gracias. Yo también, gracias. Pero lo del coordinación de bienestar no lo sabía, por ejemplo, y es o sea, eso no lo conocía y mira, me parece una buena manera también de abordarlo. Muchas Claro, gracias. claro. Sí, muy bien. Le pasamos la palabra a Verónica. Olá, boa tarde. Me ouvis? Ujú. ¿Sí? Eu sou portuguesa, não sei muito bem falar o espanhol, mas não sei se Begonha me entiendes? Hasta ahora sí. A Bueno, partir de ahora ya veremos. bueno, en buena hora encontrei a Red. Eu gostaria de colocar uma questão. Falou, e muito bem, sobre a educação emocional na literatura. A que fontes vai buscar? A que referências bibliográficas, que autores é que a Begonha bebe para escrever os seus livros? Bueno, yo no he tenido referencias bibliográficas para escribir mis cuentos, sí para escribir aprendizaje emocionante, que tengo una bibliografía bastante extensa de investigaciones sobre neurociencia. Entonces, si puede, o sea, yo ahora no le voy a dar todas las referencias bibliográficas, pero le puedo mandar la bibliografía si me manda un correo o manda a la RIE, porque el propio Rafael Vizquerra hizo el prólogo y tiene el libro y le puede mandar las referencias de investigación bibliográfica. Pero para escribir los cuentos solo he tenido mi imaginación y la experiencia de todos los niños, niñas, adolescentes con los que he trabajado, que han sido mi gran fuente de inspiración. Y luego tengo otra fuente de inspiración para mí básica, que es la naturaleza. Yo observo mucho la naturaleza, me gusta el campo, tengo mi huerto, estoy en contacto con la naturaleza siempre que puedo y para mí es fuente de inspiración. Y por eso muchísimos cuentos míos
están basados pues eso, en entornos que, como me decían ahora en México, trabajan el medio ambiente. Claro, yo no los he escrito para trabajar el medio ambiente, pero sí que me he inspirado en la vida de animales, de plantas, de distintos ecosistemas, etcétera. Muy bien, porque para mí ouvi-la hablar sobre educación emocional es muy gracioso, es muy bonito oír hablar, porque eu estou em Universidade do Minho, em Braga, a fazer o doutoramento sobre educação emocional e o impacto que a educação emocional tem na adolescência. Ajá. Neste programa doutoral encontrei a Rehab e então adicionei-me porque verdadeiramente acho que é um site que tem temáticas variadas e importantes e hoje encontrar a história, os contos na educação emocional como fonte para mim foi assim. Muito obrigada pelo seu contributo e vou-lhe mandar um e-mail. Muy bien. Hay un libro de cuentos en portugués, traducido al portugués solamente, Cuentos para una nueva realidad, de la editorial Planeta, que lo escribí en plena pandemia. Me pidió la editorial Planeta que hiciera unos cuentos para ayudar a los niños, Contos para? cuentos para una nueva realidad, Uhum. para nueva realidad. Y ese es el que tengo en portugués nada más. Pero bueno, son 6 cuentos para ayudar a los niños a entender la situación de la pandemia y sobre todo la vuelta a la escuela, con todos sus miedos, sus preguntas, sus pensamientos negativos, sus preocupaciones. Así Muito que, pero obrigada. bueno, en mi página web está el catálogo con toda mi obra y ahí puede ver incluso aprendizaje emocionante, ya le digo. Yo le puedo mandar toda la bibliografía en la que está basada, porque además fue una investigación de 2 años, que me dieron una beca para realizar esa investigación y luego se publicó con el prólogo de Rafael Vizquerra, porque a una editorial le interesó, pero tampoco estaba previsto que fuera un libro, era una Muito bem, investigación. muito bem. Muito Muchas obrigada. gracias. E que continue a falar com emoção, porque verdadeiramente o faz. Gracias. Lo siento así. Muy bien, muchas gracias. Yo para completar lo que ha dicho Begoña, Verónica, te sugiero el libro de Begoña Ibarrola, Aprendizaje emocionante, neurociencia para el aula, escrito Begoña Ibarrola porque veo que solamente pone Begoña y que de Portugal no sé si que quede claro cómo se escribe Ibarrola y de Begoña encontrar muchas cosas. Y también en la web de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, hay una, riep.com, muy bien, hay una ventana de revista donde está la revista internacional de educación emocional y bienestar, donde hay artículos científicos que seguramente podrán ser de mucho interés. Identificarás autores, temáticas que puedan ser de tu interés. Muchas Suerte gracias. y estamos en la RIEP a vuestra disposición para aportaros la información que consideréis oportuno en la medida de nuestras posibilidades. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Ari Roca. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estos diálogos que nos hacen crecer y hacer nuevas conexiones neuronales. Quería preguntar me preocupa un poco el hábito lector de muchos adolescentes de el manga, ¿no? Entonces, el manga tiene, más allá del contenido del manga o de los cómics en sí, tiene mucho dibujo y poca letra. Y entonces yo me preguntaba si cuando hablamos del hábito lector y cuando hablamos de que todos los beneficios que tiene, ¿no? A nivel cognitivo, de atención, ¿no? De fomentar la imaginación, si es lo mismo, podríamos decir que es lo mismo o muy parecido, en tanto yo estoy viendo unas secuencias de imágenes, una historia, ¿no? Contada en imágenes,
y muy poca letrita, o cuando, ¿no? Si es más beneficioso o menos, o da igual, si es un texto escrito y con menos imágenes. No sé si sabrías. Verás, activa distintas áreas cerebrales. Pero, por ejemplo, el manga y el cómic, en general el cómic, que tiene, vamos a decir así, un 80% o un 90% visual y solamente un 10% más cognitivo, más elaborado, más literario, activan distintas zonas. Es decir, por ejemplo, no aumentas el vocabulario ni permite desarrollar tanto la imaginación porque te lo dan ya hecho. Tú puedes seguir la historia, pero yo siempre digo que el cómic puede ser una herramienta para prelectores, pero si se usa únicamente cómic durante toda la etapa lectora, no funciona bien, no funciona bien. Claro. Entonces, que tú puedes leer literatura y luego que te guste el cómic, fenomenal, pero yo me estoy encontrando, por ejemplo, muchos adolescentes que recurren al manga o al cómic porque no son buenos lectores. Necesitan el imaginario, necesitan la vertiente lúdica de lo literario, pero realmente no están trabajando una literatura, entre comillas, clásica, no clásica en cuanto al tiempo, sino a lo que aquí hablamos, ¿no? Donde hay temas para leer e imaginar, sino que todos son secuencias gráficas. Tenemos generaciones muy visuales. Las últimas generaciones son muy visuales. Y entonces, igual que les gustan mucho los videojuegos, les gusta mucho el manga porque es muy rápido de interpretar. Y entonces no se paran a pensar. La literatura, la lectura requiere pensar, requiere un proceso mucho más lento. Hasta pasar la página requiere un tiempo. Y están muy acostumbrados a estímulos muy rápidos. Y entonces esto se da, por ejemplo, es un problema para algunos que no hacen el tránsito a la literatura ordinaria y se quedan en lo visual nada más. Sería lo mismo que los videojuegos. Los videojuegos son muy rápidos, son imágenes, y el manga y el cómic es igual. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces para atrapar a los futuros lectores tienes que utilizar una herramienta que les atraiga, como puede ser cualquier cómic, pero que luego no sea la estancia última, sino que sea un escalón de paso a otra cosa. Pero Vale. trabajan áreas distintas cerebrales. Distintas. Vale, me ayuda lo que me dices. Muchas gracias. Nada. Muy bien, gracias. Le pasamos la palabra a Isabel. Adelante, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes desde acá, de Argentina. Buenas noches para ustedes. Bueno, gracias por la información y tanto el cuento del Talí. Y me encanta esa combinación de emociones y naturaleza con la que hace sus cuentos. Mi pregunta es, soy educadora del nivel inicial, del primer nivel del sistema educativo, y que me recomiende de su autoría cuentos como para leer con niños bien pequeños, de 3 años, 4, y también qué se puede leer o incentivar a las familias a que lean para introducir el tema de las emociones, ya que bueno, uno lo puede trabajar mucho en el colegio, pero bueno, es muy importante introducir a los padres que a veces están totalmente ignorantes de estos temas, ¿no? Esas serían mis preguntas. Mira, respondiendo a la segunda pregunta, yo a las familias que no están muy mentalizadas con el tema de educación emocional, les estoy recomendando uno de mis últimos libros, que yo creo que salió el año pasado, El taller de las emociones, que son 80 actividades para trabajar con distintas emociones, ¿no? Y con además juegos, cosas muy sencillas de hacer en casa o en el aula, de 2 años y medio a 5 años. En ese periodo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si los padres no están preparados y no tienen recursos, se los tienes que dar, no pueden inventarlos. Y poco a poco van entrando, porque yo también en esas actividades también meto algún cuento. O le voy pidiendo al papá o a la mamá que inventen un cuento. Entonces, es ir metiéndoles poco a poco para que trabajen. Yo he seleccionado 8 emociones y hay 10 actividades por cada una de las emociones. Y ya te digo, muy pequeñitos, de 2 y medio a 5 años, 5 años y medio, en ese periodo, que es en el que trabajas. Entonces, las familias ahí empiezan a darse cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, si se trabaja con la vergüenza o con los celos, ellos mismos van dando su cuenta mientras hacen las actividades con sus hijos de lo importante que es y van viendo las respuestas de su hijo también.
porque yo les hago un pequeño guión, mira a ver cómo reacciona ante esto, mira a ver cómo reacciona ante esto, observa, ¿no? Y todo esto les da pistas. Ya sé que no es un manual de educación emocional formal, pero bueno, es un libro grande con actividades y las actividades siempre les gustan, aunque sea para los días donde hay lluvia y no pueden salir de casa o que quieren colaborar en la educación emocional y no saben cómo. Luego, para la literatura mía desde 3 a 6 años, hay 2 editoriales básicas que me han escrito para estas etapas, que es SM. En SM tengo 30 y tantos cuentos publicados de 3 a 6 años. Y luego la editorial Sentir. En la editorial Sentir tengo 2 libros, uno sobre el enfado y otro sobre los celos, y es para 2 años a 5 años también, para ese periodo. Entonces, son las 2 editoriales, pero yo te recomiendo que si quieres entres en mi catálogo, que está en mi página web, las 3 W, bueno, como decís allí, con begoibarrola.com, begoibarrola.com, y ahí está el catálogo. Y ahí están las recomendaciones de edades y los títulos, por no liarme ahora a darte títulos, porque los tienes ahí y todos los que veas de 3 a 6 años van en la línea para que puedas trabajar con ellos. Y yo sé que en la librería Ateneo me he encontrado muchos de mis libros, o sea, que en Ateneo por lo menos sé que están. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Vamos a dar las últimas 2 palabras y vamos a cerrar. Vamos a dar la palabra a Janaina Afonso y Andrea Prado. Primero, Janaina, adelante. Hola, buenas tardes. Pues una alegría verte, Rafael, otra vez. Muchas gracias por estos encuentros tan valiosos. Y a ti, Begoña, un placer, una ilusión escucharte. Estoy muy emocionada, de verdad. Muchas gracias por todo lo que nos dices. A raíz de lo que nos has dicho sobre la dificultad, ¿no? del pensamiento crítico, me gustaría saber cómo podemos ayudar en concreto a adolescentes que en general pues tienen una autoestima muy baja, pues eso, que no tienen ninguna seguridad. ¿Qué podemos hacer dentro de la lectura o lo que nos recomiendas para este nicho en concreto? Así, adolescentes con una autoestima muy baja, que se hacen daño muy fácilmente, que están muy perdidos y a la vez les veo muy con una necesidad de vincularse, ¿no? Porque una vez que consigues acercarte, están allí así como ayúdame, que es lo que me pasa a mí muchas veces con los talleres. Pero me gustaría escucharte a ti, que nos recomiendas, por favor. Mira, yo he trabajado alguna vez con adolescentes, no siempre, pero últimamente he ido varias veces a dar charlas a institutos. Hay un factor muy importante que tiene que ver con la autoestima y es el autoconocimiento. No se conocen. Por lo tanto, como no se conocen, no se quieren, no se valoran y piensan que no valen. Entonces, para mí, la piedra principal es, como decía el frontispicio del templo de Delfos, conócete a ti mismo. O sea, se tienen que conocer, tienen que descubrir sus talentos, tienen que ver en qué ámbitos, en qué tipos de inteligencias destacan. No para compararse con nadie, para sentirse únicos, pero la combinación de inteligencias puede ser distinta de un amigo a otro. Que sepan para qué sirven, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades y también sus limitaciones, porque la autoestima, o sea, forma parte de lo uno y lo otro. Que se den cuenta de que pueden crear su vida y sus sueños, pero que para eso van a tener que esforzarse, ser constantes y tener una práctica y aprender algo, es decir, para desarrollar cualquier proyecto. Pero trabajar con adolescentes es muy importante, trabajar los sueños, pero unos sueños y unas metas realistas, que vayan en función de sus perfiles, porque si todas sus metas son ideales y no las van a conseguir, se van a frustrar continuamente y van a seguir diciendo yo no puedo, yo no valgo, yo no sé. Y para salir de ese bucle negativo de yo no puedo, no valgo, no sé, tienen que darse cuenta que para algo valen, que para algo sirven y como decimos a veces los psicólogos, tienen que responder a 2 necesidades. Soy valioso para alguien y soy válido para algo. Soy valioso para alguien, es lo que tú dices de la conexión. Alguien me valora y soy valioso en algo, hay algo que se me da bien. Pero claro, ese darse bien no necesariamente tiene que ir enfocado a unos estudios universitarios o a unos estudios, porque ahora mismo faltan oficios por todos los lados. Hay cantidad de demanda. Entonces uno tiene que descubrir que no va a ser mejor por ir a la universidad,
que va a ser mejor persona por cumplir sus sueños, pero que tienen que ser realistas. Y luego, a mí me funciona muy bien el trabajar con biografías. Darles biografías de personas resilientes, que lo han pasado mal en la vida y que lo han superado. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, La vida de Nelson Mandela, la autobiografía de Malala, distintos libros, o de Betty Hamilton, ¿no? La surfista esta que un tiburón le come el brazo. Es decir, personajes que han sufrido dificultades, que lo han pasado bien y lo han pasado mal, que no han triunfado siempre, deportistas, por ejemplo, que han tenido fracasos pero que lo han superado. A mí, o la biografía de Edison, ¿no? Cualquier biografía donde haya un camino de no conseguir y al final se consigue, donde haya un camino de tener un sueño y pelear por ese sueño hasta conseguirlo. Eso les hace una referencia, porque al final, para un adolescente, el libro es un espejo donde se ven reflejados. Pues si este pudo, yo también. Si Víctor Frank, con todo lo que pasó, salió del campo de concentración y encima creó una línea terapéutica nueva y aportó muchísimo con sus libros, pues yo también. Es decir, que vean que las dificultades no las podemos quitar de la vida, que las posibilidades de que solo ocurran cosas buenas son improbables, vamos, inexistentes. O sea, es imposible que todo lo que nos ocurra sea bueno. Pero contando con eso, si son resilientes, si aprenden a quererse a sí mismos, tienen autoestima y establecen algún vínculo, por lo menos con una persona significativa en su vida, que les apoya, les quiere, les valora y les ayuda a transitar ese camino hacia sus sueños, ya tenemos un adolescente bien encaminado. Pero sin autoestima van muy mal. Sin tolerancia a la frustración, que es un problema que tenemos hoy en día, van muy mal. Sin sueños ni metas van muy mal. Sin capacidad de esfuerzo van muy mal. O sea, son ingredientes que yo veo que necesitan. Y precisamente yo lo último que he escrito es una novela para preadolescentes, de 9 a 13 años, que se llama Surfear la vida. Y surfear la vida va enfocado a aprender a superar las dificultades de la vida, para niños y niñas de 9 a 12, 13, que se tienen que dar cuenta que en la vida todo no lo pueden elegir, todo no son buenos momentos, y para lo bueno no hay que prepararse, pero para lo malo sí. Entonces yo creo que hace falta mucha resiliencia y mucha confianza en uno mismo, que son como dos piedras que soportan pues todo lo que es el proceso de un adolescente de convertirse en adulto. Sin eso es como que le faltan pilares, ¿no? Y no llegan a ser adultos felices, imposible. Muchísimas Gracias, gracias. Begoña. Perdón, solo si apunte bien la frase, es soy valioso para alguien Y soy sí, válido para algo. válido para algo, sí. Muchísimas gracias, Muy muchísimas bien, gracias. gracias a ti. Le pasamos a Andrea Prado y con esto cerramos las intervenciones. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Muchas Andrea. gracias. ¿Cómo está? Bueno, la pregunta que tenía para Begoña ya la contestó, que era dónde podía conseguir los libros en Argentina, así que ya está. Muchas gracias por todos los libros que está recomendando. No me va a alcanzar el sueldo para comprar tantos, me encantan todos. Este de Surfear la vida me encantó. Bueno, eso. Para Isabel, trabajamos, que comenta, nosotros tenemos la maratón de lectura en Argentina. Yo trabajé, incluimos el maratón de lectura, incluimos a los padres, los invitábamos, era una fiesta, y donde todos los cuentos y todo lo que se buscaba tenían que estar relacionados a las emociones, porque teníamos un taller de educación emocional en jardín. Bien. Y también en este taller, una vez cada 15 días, invitábamos a los padres a participar de actividades. Participaban ellos de las actividades de educación emocional y a su vez, como lo trabajábamos desde el arte, nos ayudaban los padres con las témperas, con los armados, con los collages, con todo lo que se hiciera. Y así pudimos ir incluyendo a los padres, comprometiéndolos también y emocionándolos para poder acompañar a sus hijos desde el hogar. Fue la manera que encontramos para poder trabajar familia, escuela y los estudiantes. Tengo un libro, ya la perdí, quien estaba hablando recién, este libro que Begoña decías de buscar personajes, está escrito para adolescentes y tiene todas las características, para Janaina, todas las características de lo que te estaban diciendo recién. A medida que Begoña iba mencionando, me acordaba de este libro, que es de unas escritoras argentinas. Y para Rafael,
Bueno, yo sigo con mi investigación, Rafael, la comencé, y cada vez que entro al aula y me horrorizo, es mi motor. Bueno, soy una de las primeras personas que está haciendo investigación en el aula de educación emocional, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, y ahí ya creo que terminé, redondeé todo. Gracias por el tiempo y por escucharme. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Bien, me gustaría recordar que el próximo 14 de mayo tenemos el próximo diálogo con Lorea Martínez, que vamos a hablar de la educación emocional en Estados Unidos y su experiencia, que es muy interesante, con el programa HEART. Me gustaría resumir algunas de las ideas que han salido en el diálogo de hoy, gracias a Begoña Ibarrola, como por ejemplo que la educación emocional puede ser una de las estrategias para potenciar la lectura. Recordar e insistir que la lectura es uno de los objetivos esenciales de cualquier sistema educativo y que no es solamente aprender a leer y escribir, sino aprender a disfrutar con la lectura para continuar disfrutando y aprendiendo durante toda la vida a través de la lectura. Muchísimas gracias, Begoña, por tu generosidad de participar en este diálogo. Gracias Y a para ti. concluir, le doy la palabra a Begoña porque si quiere decir unas palabras finales. Bueno, yo quería darte las gracias a ti, Rafael, porque estás impulsando la educación emocional más allá de las fronteras, porque estás apoyando además a muchísima gente para que haga investigación y colabore, ¿no? en este camino. Y simplemente dar las gracias a todas las personas que participan en estos diálogos, porque cada una de esas personas puede ser un foco que genere cambios en su entorno educativo, entorno de... ¿Para qué? Simplemente para que tengamos un mundo mejor, porque yo estoy convencida que solamente mejorando como personas, y la educación emocional es un camino de mejora personal, pues conseguiremos pues una mejor sociedad. Estoy totalmente convencida. Así que gracias a ti, Rafael, y a toda la RIEV y a todas las personas que nos habéis escuchado hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Begoña, Rafael. Gracias a ti, Carlos, también. Muy bien, pues nos emplazamos para el próximo diálogo el día 14 de mayo a las 8, la misma hora que hoy. Les esperamos. Muy bien. Hasta luego. Adiós, Gracias. adiós.